Tengan todos muy buenas tardes. Qué privilegio poder estar aquí para alabar al que es digno de toda nuestra alabanza, adoración, todo nuestro reconocimiento, y qué bueno poder venir a exponernos a la palabra del Señor. Así que espero que este sea un tiempo bendecido, un tiempo de edificación, de consolación, de exhortación, de ánimo, donde como iglesia podamos sentir que Dios nos habla, que Dios nos invita a permanecer, a proseguir, a continuar confiando y creyendo en Él en todo tiempo. Mientras preparaba el mensaje, yo quería que cantara el grupo de adoración ese himno, Pon tus ojos en Cristo. Pero ahí no tengo que hablar, porque Dios hace las cosas. Y qué bueno que se cantó ese y después se cantó este y se cantaron todos. Y como todos tienen que ver con Cristo, como todos tienen que ver con su obra, como todo tiene que ver con la bendición de estar en Cristo, no hay que ordenar nada. Dios hace que las cosas fluyan, que las cosas sucedan para su gloria y honra y para nuestro bien. El mensaje de hoy, ya lo están viendo, serie de decisiones, hoy estamos llegando al final, se titula Decide descansar en el Señor. Y nuestro texto va a estar allí en Ageo capítulo 2 del 20 al 23. A lo largo de esta serie de decisiones, hemos visto cómo cada palabra de Dios nos invita a responder con fe. Es invitación. Y cuando Dios habla, y cuando Dios llama, y cuando Dios nos convoca, es fe la respuesta del alma. Primero aprendimos que nuestras decisiones hablan y muestran si Dios es para nosotros lo primero o no. Luego que debemos seguir sirviendo con esperanza, esa esperanza puesta en la gloria que realmente importa y no en ninguna cosa de este mundo, aun cuando lo que hacemos parece poco y que no se nota. Después aprendimos que debemos vivir por gracia, porque todo lo que tenemos es fruto de la fidelidad divina, del amor, de la bondad de Dios. Amados hermanos, hoy llegamos al final del libro, al cuarto y último mensaje, aunque en esencia fueron 5, con el mensaje introductorio en que abarcamos una sinopsis o un compendio de todo el libro. Así que hoy estamos ya en el cuarto y último mensaje del libro de Ageo. Ya sabemos, el pueblo ha puesto manos a la obra. Hace 4 meses atrás empezaron a hacer esto, en la historia cronológica bíblica. Es el tiempo que demoró el ministerio de Ageo, 4 meses. ¿Ok? Ha puesto manos a la obra, han recobrado ánimo, la obra de edificación del templo avanza, pero el panorama aún es incierto. No hay un rey en el trono, los reinos terrenales continúan dominando, y los enemigos que les rodean siguen siendo fuertes, como nos pasa también a nosotros si miramos a nuestro alrededor. Dios podría, por medio del profeta, haberle puesto punto final a su mensaje con una lista de mandamientos, pero no lo hace. En vez de eso, habla a Zorobabel, un hombre sin corona, pero con una promesa, para recordarle que él no ha cambiado y que su promesa, su palabra empeñada, sigue en pie. Piensa en una brújula. ¿Cuántos saben lo que es una brújula? Sirve para orientarnos en el terreno. ¿Ok? No importa cuántas veces la gires, para acá, para allá, para arriba, para abajo, para el lado y para el costado, ¿qué va a hacer siempre la aguja de la brújula? Apuntar al norte. Así es Dios. Mientras el mundo gira y se sacude, Él sigue apuntando al mismo propósito. Por esto, decide descansar en el Dios que no cambia. Ese es nuestro argumento o nuestra proposición en esta tarde. Decide descansar en el Dios que no cambia. ¿Por qué debemos decidir descansar en el Dios que no cambia? Bueno, en nuestro texto de hoy, 3 versículos, Ageo 2, 21 al 23, encontramos las 3 razones por las que debemos decidir descansar en el Dios que no cambia. La semana pasada aprendimos que debíamos vivir por la gracia de Dios o en la gracia de Dios. Y si usted aprendió y tomó la esencia de ese mensaje, yo supongo que esta semana ha sido muy diferente a las semanas anteriores que usted pudo haber vivido en esta tierra.
porque no hay nada mejor que vivir en la gracia de Dios. No hay nada mejor que saberse sostenido, guardado, cuidado, guiado, bendecido por Dios y su gracia. Así que yo espero que hayamos podido disfrutar esta semana. Y si la semana pasada la pudimos disfrutar, yo espero que esta sea aún mucho mejor. Porque si has conocido la gracia de Dios, entonces tú puedes saber que en Él hay descanso. Tú puedes recostarte tranquilamente en las manos de Dios y descansar. El mundo está atribulado. El mundo está estresado, el mundo está deprimido o alterado. Las emociones son muy variables y el sustento o el fundamento en el cual la gente se apoya sabe que no es sólido, que no es seguro. Por lo tanto, no existe descanso en ninguna otra cosa que no sea en Jesucristo, en el Dios que no cambia. La primera razón entonces de por qué debemos decidir descansar en el Dios que no cambia es porque ese Dios gobierna sobre ¿qué cosa? La iglesia, sobre Estados Unidos. No, ese Dios es soberano. Ese Dios gobierna sobre toda su creación, sobre todo el universo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice la palabra acá en Ageo 3, 20 al 23. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Señor, gracias porque tu palabra es viva, porque tu palabra es el alimento que necesitamos, porque en ella encontramos el sostén, encontramos tu obrar en nuestras vidas. Ella es nuestra guía, ella es nuestra luz al caminar, es nuestro consuelo en todo tiempo. Gracias porque tú has hablado y has hablado muy claro. Permite que en esta tarde yo pueda hablar tan claro, también que tu pueblo pueda ser edificado, fortalecido, sostenido, consolado, Señor. Úsame para exponer tu palabra con total fidelidad a la verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Entonces, la primera razón, ya se las dije y la repito: decide descansar en el Dios que no cambia, porque Él gobierna sobre todo. Amados hermanos, el estado de cosas que vemos en nuestro mundo parecería indicar que Dios no existe o que ha perdido el control. Si usted leyó Habacuc, ya conoce la historia, que Habacuc no entendía cómo es que Dios podía juzgar a su nación con un pueblo que era mucho más malo que ellos. Pero como Dios es soberano, Dios usa a quien quiera para corregir, disciplinar y corregir a su pueblo. Hay cosas que tú no vas a entender. Hay cosas que te van a parecer increíbles. Pero nunca dudes del control, de la soberanía, del cuidado y del reinado de Dios sobre toda tu creación. Por lo tanto, no debes pensar que Dios no existe, o que a Dios le dieron un golpe de estado, o que Él se ha olvidado del mundo y por eso las cosas están tan caóticas como las vemos a nuestro alrededor. Debemos más bien darnos cuenta de que precisamente todo lo que vemos, quiero que me entiendas, quiero que entiendas que todo lo que vemos es el resultado de su obrar, aunque te parezca contradictorio. Él interviene soberanamente en la historia para cumplir su plan. La palabra dada por medio de Ageo a Zorobabel era precisamente concerniente a esto. Si volvemos a nuestro texto, ya sabemos que Ageo habló palabra de Dios a Zorobabel y le dijo esto: yo haré temblar, ¿qué cosa? Todo, los cielos y la tierra. ¿Has estado tú alguna vez en un terremoto? Bueno, yo no sé si he estado o no,
cuando alguna vez tal vez fui a Pilón, en Granma, es posible que estando allí haya temblado la tierra, pero yo no lo percibí. Pero los hermanos de Bayamo, de Holguín y de otras partes de Cuba, o no sé si de Colombia y de Costa Rica, que es zona sísmica, o de cualquier otro lugar de la tierra, pueden haber experimentado lo que es un terremoto. Y ya saben lo que sucede en un terremoto. Usted va a ver las cosas moverse. Usted va a ver los edificios temblar. Usted va a ver que las cosas se caen. Usted va a ver que parece que se forma un caos. Los cubanos lo sabemos también por el asunto de los ciclones y los huracanes, sumamente intensos que han atravesado Cuba y nos han dejado sin corriente, sin agua, sin comida. En fin de cuentas, creando un caos. Sabemos lo que es eso. Sabemos lo que significa en un mundo, un desastre, una catástrofe. Pues bien, Dios le está diciendo a Zorobabel: yo haré temblar los cielos. ¿Y qué cosa? Y la tierra. Él tiene el poder, la autoridad, el dominio. Nada sucede por casualidad. Cuando usted lee Lamentaciones capítulo 3, si no me equivoco, está hablando precisamente de que si algo puede suceder, que Dios no lo haya decretado. Si algo puede acontecer, que no sea Dios el que lo provoca. ¿Ok? La Biblia es clara. Él es soberano. Y nada de lo que sucede acontece por casualidad o carece de propósito. Así que todo esto responde al plan de Dios. Cada sacudida de la historia, ya sea política, social o espiritual, es una manera de recordarnos que Él gobierna sobre todo y que todo lo que sucede responde a su gobierno. La cuestión más evidente de la historia: ¿murió Cristo por casualidad? No. Lo cogieron y lo mataron en una cruz porque a alguien se le ocurrió: este está hablando demasiado, este sabe mucho, este no me gusta, no me agrada y no me conviene, y yo lo voy a matar en una cruz. ¿Sucedió eso por casualidad? ¿Sucedió por el deseo de alguien? No, la Biblia es clara. Dios fue el que puso a su Hijo a morir en una cruz. ¿Para qué cosa? Para salvar y para redimir a su pueblo del pecado, de la maldad. Para hacer posible que un día en su presencia gente de todo pueblo, lengua y nación puedan alabarle, honrarle y glorificarle por los siglos de los siglos. Cristo vino a morir, no fue un accidente. La Biblia es clara. Recuerde que el Antiguo Testamento da testimonio de Él. Y en el Antiguo Testamento usted va a encontrar en los Salmos, va a encontrarlo en Isaías, va a encontrar en los profetas lo que le debía acontecer al Mesías, que tenía que morir en Jerusalén y tenía que morir para hacer posible la redención de su nación. Y cuando Cristo vivió en esta tierra y cuando Cristo caminó por esta tierra, le dijo a sus discípulos: voy a Jerusalén y allí me van a matar y me van a hacer esto y me van a escupir y me van a maldecir y van a matarme en una cruz. Y los discípulos no podían creerlo, pero ese era el plan de Dios. Ese era lo que Dios había decretado que tenía que acontecer para que se cumpliera su propósito, para que se cumpliera su plan. Dios gobierna sobre todo y todo lo que sucede responde precisamente a su gobierno. Y hay muchos más textos, pero yo no puedo dedicarle tiempo a todo eso. En segundo lugar, los reinos de este mundo, en cuanto al primer punto, son pasajeros. Es lo que nos está diciendo el texto. Dice en el versículo 22: trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Es decir, las potencias cambian, ¿cierto o no? Si hubiéramos vivido en el siglo I, hubiéramos estado bajo el dominio de los romanos. Después en la historia vamos a ver que vinieron otros imperios, otros reinos, los otomanos, los turcos. Después, más recientemente, vimos el poder del dominio inglés o del dominio español. Hoy podemos ver tal vez que hay un poder mundial y un control de esta nación sobre el resto del mundo, de las naciones. En fin de cuentas, estamos viendo que en la historia se han sucedido uno a otro y sucesivamente imperios.
que han ostentado el poder, que han ostentado el control del mundo o de parte de ese mundo. Si nos vamos al oriente, vamos a ver allá a los hindúes, los chinos, Gengis Khan y por ahí para allá todos los demás que dominaron naciones, Japón controlando todo el este. Y así ha sido la historia. Todas estas cosas no son nada más y nada menos. Toda su remoción no es nada más y nada menos. Su extinción no es nada más y nada menos. El cambio de una cosa a la otra no es nada más y nada menos que cumplimiento de la palabra de Dios. Yo voy a destruir los tronos de los reinos y destruiré la fuerza o el poder de las naciones. Las potencias cambian, los imperios pasan, pero Dios sigue siendo ¿qué cosa? Sigue siendo rey. Zorobabel necesitaba oír esto. Y su gente también, como tú y yo, necesitamos escucharlo. Aunque Persia mandaba y Judá parecía débil, el reino de Dios estaba avanzando. Y lo mismo sucede hoy. El reino de Dios sigue avanzando en medio del caos. Y por eso podemos descansar, porque Él, Dios, tiene control. ¿Hasta de qué? Hasta del caos. ¿No estaba en el principio la tierra desordenada y vacía? ¿Y qué vimos después? Todo armonioso, todo en orden, todo en su lugar. Dios lo controla todo. Nada escapa a su dominio, a su voluntad. Dios sacude, pero también cuando sacude lo hace para afirmar, no para destruir. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su mano. Cada vez que Dios acude lo hace para revelar lo que es inconmovible. ¿Oyó? Cada vez que Dios acude lo hace para revelar lo que es inconmovible. Ningún imperio o reino humano permanecerá ni prevalecerá. Todos, en cumplimiento de la palabra de Dios, se destruirán unos a otros. Unos a otros se aniquilarán. Y cuando el pueblo de Dios ve esto, no debe hacer más que consagrarse al reino y al reinado de Dios, pues ese es el único que permanece para siempre. Es inconmovible y no pasará jamás. Todo eso es evidencia del juicio de Dios sobre las naciones. Y lo que busca de su pueblo, viendo todo eso, viendo esa debacle, ese caos donde no se ponen de acuerdo en ningún momento, es afirmarlo. Dios por todo medio de todo eso está afirmando a su pueblo. Y lo que busca de su pueblo es afirmarlo en su fe y purificarlo de todo pensamiento o atadura terrenal. Dice Hebreos 12, 26 al 29. Hebreos 12, 26 al 29. Lo dice de esta manera al final de esta carta. Dice así: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden ¿qué cosa? Las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, ¿qué cosa es? Es fuego consumidor. En un terremoto, las estructuras mal cimentadas se caen, pero las que están sobre roca permanecen firmes. Por eso el Señor dijo que teníamos que edificar no sobre la arena, sino sobre la roca. Y eso costaba, porque había que cavar hasta llegar a la roca. Y ahí anclar tu casa. Y cuando venga el río, el viento, la tempestad o el terremoto, permanecerá. No podrá ser destruido, no se la podrá llevar absolutamente nada, ni dañar absolutamente nada. Así también, cuando Dios sacude el mundo,
las vidas cimentadas en Él permanecen en pie. Y así demuestra dónde es que está el terreno firme. Iglesia, tú tienes una misión. Tú no puedes estar temblando, gritando, formando aspavientos cuando aparece esto, cuando aparece aquello y cuando aparece lo otro. Tú no estás anclada sobre este mundo. Tú no estás anclado sobre arena. Tú no estás anclado sobre algo que fácilmente puede destruirse. Tú estás anclada en la roca inconmovible de los siglos. Tú estás seguro y segura en Cristo. Deja el espaviento. Tú tienes que estar más informado que nadie que todas estas cosas van a pasar, van a desaparecer. Tú tienes que estar más seguro que nadie que donde tú estás es el terreno firme. Y ahí nadie podrá hacer absolutamente ningún estrago. Por lo tanto, confiemos en el Señor, descansemos en Él, estemos tranquilos. Y mientras todo el mundo grita, yo estoy quieto. Y cuando la gente que está gritando diga, ¿y este está loco? ¿Qué le pasa? No, es que simplemente tú estás ¿dónde? ¿Sabes cuál es el lugar de máxima seguridad? En todo el universo. ¿Qué dice el Salmo 91:1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el lugar de máxima seguridad. ¿Tú estás ahí? Pues ahí no te va a pasar absolutamente nada. Así que confía, tranquilo, descansa. Cuando las noticias te asusten, cuando la sociedad tiemble o el futuro parezca incierto, cuando cambien los gobiernos, las leyes o las circunstancias, los partidos, descansa en Dios, pues Él está gobernando y moviendo todo, no para destruirte, sino para afirmar su reino y cumplir su propósito. ¿Han escuchado este salmo? Salmo 46, 1 al 3. ¿Qué dice? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen sus aguas, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué te dice Dios? No temas, no temas, no temas. ¿Alguien lo dijo? Hay un mandamiento que se repite a lo largo de toda la Biblia para los 365 o 66 días del año. Y es esta palabra. En la Biblia aparece 366 veces. No temáis. Así que, ¿qué quiere Dios? Tú eres de Él. Tú eres parte de su reino. Tú eres parte de su pueblo. Tú confías en Él. No temas. Aunque el mundo vaya a pique. No temas. En segundo lugar, decide descansar en el Dios que no cambia, porque Él es fiel a su palabra. Dice Ageo 2:23, la mitad del versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová. Te hago una pregunta, ¿Dios olvida a los suyos? ¿Dios se ha olvidado de ti? Dios ha dejado de proveer para ti su palabra, el aire, el aliento, la fuerza, la esperanza, ánimo, confianza, seguridad. No. Dios no ha dejado de darte a ti todo lo que Él quiere darte. Que tú no mereces, pero que Él en su gracia nos da. Él sostiene su creación. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Mirad las aves de los cielos. Ni siembran, ni riegan, ni recogen en granero. Pero ¿qué hace nuestro Padre Celestial? Las alimenta. Mirad la hierba del campo. No hilan, no trabajan, no hacen absolutamente nada. Y ni aun Salomón se vistió como una de esas matas, de esas plantas. Y les dijo, ¿acaso no hará igual con vosotros, hombres de poca fe?
Dios sigue sosteniendo a su pueblo, Dios sigue sustentando a su pueblo. En aquel día le dice Dios que no olvida a los suyos, a Zorobabel, te tomaré, oh Zorobabel, siervo mío. Dios no habla a las masas esta vez, habla a un hombre. Dios le dice a Zorobabel, en aquel día te tomaré. En la Biblia la expresión aquel día siempre apunta al día en que Dios actúe soberanamente para cumplir sus propósitos. Es el famoso día del Señor. ¿Ok? Para Zorobabel y su generación significaba un tiempo futuro de intervención divina de una manera especial, cuando el Señor definitivamente derribaría los reinos de este mundo y afirmaría el suyo para siempre. Esto entonces evoca, ¿qué cosa? El día final. ¿Ok? Ellos no sabían cuándo, pero sí sabían quién. Dios, el Dios que había hecho pacto con David, que había escogido, que había tomado para él. Y así como Zorobabel debía descansar en aquel día, en que aquel día llegaría, nosotros también debemos descansar en el Dios que tiene su día señalado para cumplir todo lo que ha prometido. Quizás no sea hoy, quizás no sea mañana, pero será en el momento perfecto. Los discípulos le preguntaron a Jesús allí en Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8, hablando de ese día, hablando de la restauración de Israel, hablando de la consumación de todas las cosas y la plenitud de los tiempos. Le preguntaron a Jesús en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último, ¿de dónde? De la tierra. Aquel día llegará. ¿Saben por qué? Porque el Señor lo ha dicho. Y mientras el día llega, y aún en ese día, puedes descansar porque eres mi siervo y te tomaré porque te elegí y estoy contigo. Eso fue lo que dijo Jesús a sus discípulos. No se preocupen por el día, no se preocupen por la hora, preocúpense por una sola cosa, por llevar el evangelio hasta dónde, hasta lo último de la tierra. Si tú has descansado en el Señor y has encontrado descanso y paz en Él, olvídate de tus asuntos, de tus problemas, conságrate al servicio del Señor, entrégate a honrar al Señor, entrégate a hacer lo que Él quiere que tú hagas, que seas testigo de las naciones, que le hables a todo el mundo a diestra y a siniestra, que le hables de Cristo, que le hables de la salvación en Cristo, que le hables del descanso que hay en Cristo, que le hables de la paz y seguridad que solamente se encuentra en Cristo, que le hables del reino inconmovible que Cristo vino a establecer y que la Biblia enseña que todo pasará, pero su palabra no pasará. Por lo tanto, como es una promesa de Dios, se va a cumplir. De eso lo tienes que encargarte tú y mostrarle a los demás que tú vives en ese reino. Y que pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú estás tranquilo, confiado en el Señor siempre. Esta promesa es evidencia de que Dios no se retracta de su elección. Aunque la línea real de David fue maldita por el pecado, según nos dice Jeremías 22, 24 al 30, donde se le quita el anillo a Jeconías, hijo de Joaquín, Dios no se ha retractado de la palabra dada. Dios muestra que su gracia es más fuerte que el pecado, que Él no cambia, aun cuando nosotros sí cambiamos. Constantemente somos una veleta. Hoy estamos para acá, mañana estamos para allá, hoy pensamos esto, hoy pensamos lo otro, hoy queremos esto, ya mañana no nos gusta aquello, nos gusta aquello otro, y somos inconstantes, y la Biblia lo dice, somos inconstantes en todos nuestros caminos. ¿Ok? Así es como la Biblia nos describe. Pero Dios no cambia, aunque nosotros cambiemos. Él es fiel aun cuando nosotros, ¿qué somos? Pecadores, infieles. Aquel linaje manchado ahora es restaurado a través de Zorobabel, y que la promesa no ha sido olvidada. Pero, ¿cuál promesa es la que Dios por medio de Zorobabel está cumpliendo? Bueno, en el segundo libro de Samuel,
capítulo 7, 8 al 16, Dios le había prometido a David que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre, que su casa y su reino serían firmes eternamente. Esa promesa, el llamado pacto davídico, estaba en el corazón de la esperanza del pueblo. Pero después del exilio, parecía que esa promesa había fracasado. Ya no existía el reino del norte. Ahora el reino del sur, en el tiempo de Jeconías, había sido llevado en cautiverio a Babilonia, Jerusalén destruida, el templo, los muros, la ciudad, no quedó absolutamente nada. 70 años en el cautiverio babilónico. Ya no había esperanza, aparentemente. Ya Dios nos había desechado, se había olvidado de nosotros, de la palabra que empeñó a David. Ya a Dios no le interesaba el pueblo, ni ninguna de aquellas promesas que le había hecho a David, precisamente por la desobediencia, la infidelidad de su pueblo. Pero ese mensaje no había sido olvidado. Ese mensaje y esa palabra sigue siendo importante. Dios le dice en otras palabras a Zorobabel: no he olvidado mi pacto con David, aun cuando todo parece perdido, yo sigo cumpliendo mi palabra. Siervo mío, dice el Señor, yo te tomé, eres mi siervo, dice el Señor. Es decir, Dios le está diciendo a Zorobabel por medio de Ageo que Él, que es el Dios inmutable, el Dios fiel que no cambia, está cumpliendo su plan y está manteniendo encendida la llama del reino que un día establecerá para siempre, como le había prometido a David. Son palabras que quitan todo temor y preocupación, toda duda e incertidumbre con respecto al presente y al futuro. Y por lo tanto, como toda palabra de Dios, ¿qué trae? Descanso. Dios le dijo a Habacuc que iba a traer un pueblo más fuerte, más malo, y que los iba a disciplinar. Él no entendió, pero Habacuc terminó su libro diciendo: aunque la higuera no florezca, con todo me gozaré en el Señor, con todo me alegraré en el Señor. Jehová el Señor es mi fortaleza. Ok, en Él confío y en Él estoy seguro, aunque todo se destruya. Esa es tu fe, esa es tu confianza, ese es tu descanso. Eso es descansar, eso es conocer al Señor y confiar plenamente en su palabra. Dios es inmutable en su amor y propósito. Zorobabel no es un rey en el trono, pero es una promesa viva de que Dios es fiel. Zorobabel no verá el trono, pero su descendencia sí. Lo que Dios empezó con David, Él mismo lo llevará a su fiel cumplimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Porque Dios es inmutable. Porque Dios no varía como nosotros. Cuando uno va a Lucas capítulo 2, 25 al 32, no lo voy a leer completo, pero voy a pasarle por arriba y ustedes lo tienen ahí en su Biblia. Lucas 2, 25 al 32, encontramos a Simeón, un anciano de Israel. La Biblia nos enseña que esperó toda su vida la promesa de ver al Mesías. Los años pasaban, la muerte se acercaba, pero su esperanza no se apagó. Y un día el Espíritu le llevó al templo justo cuando José y María entraban con el niño Jesús. Cuando finalmente tomó al niño Jesús en sus brazos, dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos. ¿Qué cosa?
tu salvación. Despide a tus siervos en paz, porque has cumplido tu palabra. Simeón no vio un trono, vio un niño, pero en ese niño vio cumplida toda la promesa de Dios. Así también nosotros descansamos, no porque todo esté resuelto. Recuérdalo, estás aún ¿dónde? En el mundo. Estás aún en la tierra, aún estás en este cuerpo. No todo está resuelto y tal vez mañana tampoco va a estar resuelto. Tal vez los problemas se acumulen, se hagan más grandes. Pero no descansamos por eso, ni tememos a eso. Nosotros descansamos porque Dios cumple lo que promete a sus escogidos. Siempre su tiempo. Y usted dirá, ¿y por qué el pastor está vestido así, medio chabacano y demás? Bueno, porque hoy tenemos un juego de pelota. O de softball. Y entonces alguien diseñó entre todos este pullover que representa a la iglesia Aposento Alto de Brandon, pero que tiene este texto. Y esto para meter miedo. ¿Ok? Somos los vencedores de Brandon. Tal vez hoy nos hagan tierra, pero nosotros tenemos tremenda confianza en el Señor. Tenemos tremenda esperanza en el Señor. No que nos da la victoria en un juego de pelota, sino que nos da la victoria eterna. En Cristo, aquel que vino a este mundo a cumplir su palabra y nos ha hecho más que vencedores. Y por Él estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú eres un vencedor, no por ti, sino porque el Dios inmutable te escogió. Porque el Dios inmutable te ha dado la victoria en su Hijo Jesucristo. En tercer lugar, decide descansar en el Dios que no cambia, porque Él cumple sus promesas en su siervo perfecto. Dice el versículo 23, la segunda parte, en el último versículo de Ageo. Dice, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. El anillo de sellar simboliza autoridad, poder, dominio. En el mundo antiguo los reyes usaban un anillo de sello como símbolo de su autoridad. Con ese sello marcaban documentos oficiales y quien portaba el sello representaba la autoridad y el poder del rey. Por eso cuando Dios le dice a Zorobabel, te pondré como anillo de sellar, le está diciendo, tú eres mi escogido, en ti reposa mi favor y se cumple mi propósito. Esta expresión tiene un trasfondo muy significativo. Ya vimos que en Jeremías 22:24 Dios le quitó ese sello al descendiente de David por su infidelidad. Dios le dijo, aunque fueras anillo de sellar en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Le quitó el poder, le quitó la autoridad. ¿Ok? Esa fue la señal de que el favor de Dios se había apartado del trono de Judá. El pecado había traído el juicio y el reinado davídico parecía perdido. Pero ahora en Ageo 23, Dios le está diciendo a Zorobabel, te pondré como anillo de sellar. Ahora Dios está revirtiendo esa maldición. Él está diciendo, lo que fue arrancado, ahora lo restauro. Lo que parecía perdido, ahora lo afirmo de nuevo. Zorobabel se convierte entonces en el testimonio de que Dios no revoca sus promesas, de que su gracia es más fuerte que el pecado y de que su fidelidad prevalece a pesar de nuestra inconstancia, de nuestras caídas, de nuestra infidelidad. ¿Cuál es el simbolismo del anillo? No se cumple plenamente en Zorobabel. Él fue solo una figura profética, un eslabón más en la cadena que culminaría en el Mesías. De ahí que su nombre aparezca ¿dónde?
Vamos allí a Mateo capítulo 1, versículo 12 al 16. Mateo 1, 12 al 16. Si mira el versículo 1 dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y en el 12 dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadot, Sadot a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació, ¿quién? Jesús, llamado el Cristo, nuestro Redentor, nuestro Señor y Salvador. Es decir, aquel anillo de sellar que se le quitó a Jeconías, ahora se le devolvía ¿a quién? A Zorobabel, como garantía del cumplimiento de la promesa de la palabra empeñada por Dios a David. Porque a través de la descendencia de Zorobabel vendría Jesucristo, el verdadero siervo escogido, el Rey eterno del linaje de David. Cristo entonces es el anillo de sellar definitivo. En él reposa toda autoridad de Dios. ¿Cómo termina Mateo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué está diciendo Jesús? Tengo todo el poder, todo el dominio y toda la autoridad en todo el universo. En él se confirma el cumplimiento del pacto davídico. Dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará para siempre. Dice Lucas 1, 32 al 33 lo siguiente. Lucas 1, 32 al 33. Dice así. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino, ¿qué pasa con su reino? No tendrá fin. Y en él, los creyentes también somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como dice Efesios 1:13, señal de que pertenecemos al Rey. Zorobabel, ¿qué fue? Según Hebreos, una sombra. Cristo es la realidad, el cumplimiento y el final de aquella palabra dada a David. Zorobabel sostuvo una promesa. Cristo la cumplió eternamente. Tengo aquí 4 textos. ¿Qué dice Colosenses 2:9? Le suplico paciencia, por favor. Colosenses 2:9. Después de Filipenses, viene el libro de Colosenses en el Nuevo Testamento. Y dice, el 2:9, dice así, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hebreos 1:3 dice, Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días decidió hablarnos, ¿por quién? Por su Hijo. Y dice Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad. ¿Dónde? En las alturas. Sabemos lo que dice Filipenses 2:9 al 11. Dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y cuando uno llega al libro de Apocalipsis, lo que encuentra es ese cordero inmolado
A ese Cristo que vino a sufrir en una cruz para pagar nuestras culpas, nuestros pecados y darnos la redención. Dice Apocalipsis 5:2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y dice el versículo 12. Y miré, el 11 dice, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Quién cumple la palabra empeñada de David? ¿Quién cumple la promesa revocada? ¿A quién? ¿A Zorobabel? Jesucristo. Aquel que su reino no tendría límite, no tendría final. Gobierno pleno de Dios. Gobierno inmutable, gobierno inconmovible. El libro de Ageo termina como empezó, con la voz de Dios. Al principio los llamó a trabajar y al final los llama a descansar. Nuestro Dios paga bien. No busques otro Dios. Te van a explotar, te van a engañar, te van a consumir, te van a embarcar y te van a mandar para el infierno. El único que da descanso es el nuestro. Aquí no hay reprensión en esta última parte de la palabra de Ageo. Ni hay corrección. Lo que hay es consuelo, esperanza y seguridad. El Dios de toda gracia dice: yo haré temblar los reinos, pero a ti te tomaré, a ti te escogí. Mientras el mundo cambia, ¿quién no cambia? Dios permanece igual. Mientras los hombres olvidan, ¿qué hace Dios? Recuerda. Mientras las promesas humanas fallan, la suya se cumple en Cristo. Así termina Ageo, y así debe terminar nuestra jornada en este mundo, con la voz de Dios recordándonos que su promesa está cumplida en Cristo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué impresionante que gente que ha entendido esto puedan dejar todo atrás e irse a servir en el último rincón del mundo, donde no hay agua potable, donde no hay luz eléctrica, donde no hay comida asegurada, donde no hay salubridad, donde no hay lo que disfrutamos en nuestras ciudades. Pero ellos no tienen otra intención que no sea servir, honrar y glorificar el nombre de Dios. Y si hacen eso es porque han entendido que en el Señor hay descanso, que podemos confiar en su gracia, que podemos estar tranquilos en saber que Él nos va a sostener donde quiera que vayamos, y es a servirlo, a honrarlo a Él. En el mundo no tenemos morada permanente. Lo sabías, ¿no? En el mundo nada de lo que siembres aquí lo vas a cosechar en el cielo, a no ser las cosas buenas que hagas para Dios en obediencia, en alabanza y en gloria y honra para su nombre. Pero todo lo demás que inviertas aquí se va a quedar. Todo lo más que te sacrifiques por este mundo aquí lo vas a perder. Recuerda que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice Primera de Juan, permanece para siempre. El libro empezó diciéndole al pueblo: ustedes están de parásitos, de vagos, se han olvidado de mí. Pongan manos a la obra, porque sin mi presencia no van a lograr nada. Anhelen mi presencia y denle lugar a mi presencia en medio de vosotros. Y termina diciéndole: descansen. Así es Dios con sus hijos. Tú puedes descansar en el Señor. Pero ese descanso no es pasividad o inactividad. Es una confianza plena, activa y constante en la soberanía de Dios. Gózate, alégrate. El Dios que tiene control del mundo también controla tu vida.
Y no te va a pasar nada que no sea para bien tuyo y para la gloria y honra de su nombre, aunque eso implique, como Pablo, que le cortaran la cabeza. Aunque eso implique, como a Pedro, que le crucificaran de cabeza. Aunque eso implique, como a Juan, que lo enviaran en aceite y aún de allí escapó, según dice la tradición. Aunque eso implique dolor y sufrimiento. No siempre es así, pero eso podría pasar. Pero sin embargo, eso es trabajar para Dios, para hacer posible que otros puedan descansar como tú descansas en el Señor. Amado hermano, descansa porque Dios gobierna sobre todo. Descansa porque Dios cumple sus promesas. Y descansa porque Dios en su escogido ha sellado el destino de su pueblo y por supuesto el tuyo si eres parte de Cristo. No temas, así como Zorobabel fue tomado como señal de restauración, tú también serás tomado en Cristo, el sello del Padre, y serás guardado en Él para siempre. En aquel día, cuando todo sea removido, tú permanecerás firme, porque perteneces al reino inconmovible de Dios. La iglesia que Él compró al precio de su propia sangre. Él ha puesto un sello sobre ti, su nombre, su espíritu y su promesa, y nada ni nadie podrá arrancarte de su mano. Por eso descansa. El Dios inmutable sigue siendo fiel, aun cuando tú no lo eres. El sello eterno sigue firme, aun cuando tú dudas. Y el reino que viene ya pertenece a Cristo Jesús, aunque haya por ahí algún loco que piense que Él es el gobernante del universo. Amado amigo, que aún no encuentras descanso, que aún no has decidido ser parte del reino inconmovible de Dios. Te hablo a ti que no has decidido por Cristo, que no eres parte de la iglesia, que no están comprometidos con predicar el evangelio y hablar de todo el mundo de la salvación que Cristo compró para el pecador en la cruz del Calvario. Te hablo a ti. Entiende que los reinos de este mundo serán destruidos y por lo tanto no tiene sentido poner tu esperanza y tu confianza en ellos. Mira a tu alrededor y verás inestabilidad en todos, menos en el reino de Dios que avanza cada día más y se acerca a su consumación. ¿Y qué será de ti en aquel día sin el sello de Dios que Cristo solamente puede darte? Por eso ven a Cristo ahora que hay tiempo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el que murió en la cruz en lugar del pecador para dar salvación y vida eterna a todo aquel que cree en Él. Él también resucitó, ascendió a los cielos y un día volverá con toda la autoridad y el poder de Dios para juzgar al mundo por su pecado, su maldad y el rechazo de su amor, gracia y bondad manifestada en la cruz de Calvario, manifestada en la cruz de Jesucristo. Hoy tú puedes pertenecer al reino inconmovible de Dios. Hoy puedes descansar en el Dios que no cambia. Él te invita a hacer una sola cosa: seguir a Cristo. Amados hermanos, los reinos del mundo se desmoronan, pero el reino de Cristo nunca será removido, nunca será conmovido. Su estabilidad no depende del tiempo ni del poder humano, sino de su naturaleza inmutable, pues el Dios que es fiel ¿cambia? No cambia. Por eso, en el Dios que no cambia, decide descansar. Señor, gracias porque nos has dado descanso. Has resuelto el problema del pecado, de la muerte, Señor. Has quitado nuestra vergüenza. Nos has dado vida. Nos has dado paz. Nos has dado gozo, salvación, vida eterna. Un nuevo día, una nueva relación, comunión contigo, ser partes de tu naturaleza divina, Señor, tener el sello de tu espíritu que es las arras de la posesión adquirida para el día aquel en que vengas a hacer justicia. En ti estamos seguros. Ayúdanos, Señor, a disfrutarlo, también a compartirlo por medio de la predicación de tu palabra. Y ayuda a mi amigo que está aquí en esta tarde, que tal vez no cuenta con esta seguridad, que aún no encuentra descanso, a
a refugiarse en ti, Señor, a creer en tus promesas, a creer en tu inmutabilidad, Señor, a creer en tu palabra. Ayúdanos, Señor, como iglesia a ser testigos a un mundo que se pierde de lo que es confiar en el Dios que nunca cambia. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado.